importante esta semana fue el tema de las tarifas, ¿verdad? Que me gustaría saber un poco cómo lo viven más allá del Congreso. Cada uno, ¿lo notás, Natza, por ejemplo? ¿Notás aumento de tarifas? ¿Se siente cómo lo vive cada uno, no? Todo, claro, por supuesto. Claro, si yo me hago cargo de todo lo que pasa en mi casa y de todos los gastos, por supuesto que se siente. Sí, claro que se siente. Ahí hay como dos posturas porque el gobierno dice, bueno, esto en algún momento había que pagarlo, como que antes estaba subsidiado, y bueno, por eso está la gran discusión, ¿no? Sí, pero a mí me parece que el gobierno se equivoca si piensa que los proyectos de la oposición son en contra del gobierno. La verdad que son a favor de la gente. El gobierno aplicó política de readecuación tarifaria 2016-2017. Lo que le estamos diciendo del Congreso, todos los bloques opositores, mire, la gente no aguanta más. Afloje un poquito. Afloje un poquito. No puede seguir aplicando este nivel de presión tarifaria porque lo sienten la familia, lo sienten los individuos, lo sienten los ciudadanos de a pie, lo sienten los pequeños y medianos comerciantes. Entonces tiene que frenar. Nadie le dice al gobierno no aumente las tarifas. Lo que le estamos diciendo, no la aumente más allá de lo que aumenta tu sueldo. Que parece razonable. Si tu sueldo vamos a hacer el 15% de aumento, que las tarifas aumenten no más allá del 15%. No, pasa algo que tiene que ver con... Hay un momento donde más allá de la política, si estás a favor o en contra... El bolsillo mucha gente no llega, o sea, si alguien vive en dos ambientes y lo que paga de alquiler y lo que lo va subiendo todo, no le alcanza directamente, ¿no? Eso más allá de la política, no es un tema de político. Eso, ¿qué decís, Peter? Eso imagino que le pasa a amigos tuyos, le pasa, lo ves en la gente. Familia. No es un tema fácil. Ahora, lo que hay que pensar es que un país crece si el país tiene energía. Y acá hay que pensar que voy a explicarlo bien claro, hay un tubo que nos conecta con Chile, que durante un tiempo la Argentina le exportaba gas y se lo vendía a Chile. Por ese mismo tubo empezamos a importarle el gas a los chilenos. Entonces, ese ejemplo, y que en esta ciudad donde vivimos, creo la mayoría de nosotros, y en el conurbano bonaerense, teníamos casi 15 cortes de luz en el verano. Eso no se arregla con magia. Si la Argentina no genera inversión sobre la matriz energética, vamos a tener un problema. Y aún así, que la oposición tiene que discutir los proyectos del gobierno, lo tiene que hacer porque para eso está la oposición. Ahora, lo que hay que entender es que aún con el aumento tarifario, comparándonos con nuestros hermanos chilenos, bolivianos, uruguayos y paraguayos, la Argentina sigue teniendo el costo más barato de energía. Entonces, tenemos que también pensar que hay 3,5 millones de familias de los barrios más vulnerables. También eso depende si hay inflación, si no hay inflación. A ver, porque lo que estamos hablando es si te alcanza o no. Pero, es que, a ver, pero hay que vos tomar estás en cuenta... hablando del gas y de la luz. Sí. Pero yo pago de impuestos 52% de mi sueldo. A mí me queda en la mano menos del 50%. Pero, es que eso tenés pero entonces, si aumentás el gas y aumentás la luz, bajá los impuestos. El tema es que ahí, porque el no tema se de los puede impuestos vivir, es totalmente distorsivo y es un esquema totalmente injusto. Que no sé, yo te podría mentir acá y decir, chamullarte, no lo puedes cambiar en 2 años. Fue promesa de campaña, A ver, y por eso vamos empezás, 2 años y por medio. eso empezás con una reducción de los ingresos brutos, por eso antes de ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires le sacó impuestos a las facturas de los servicios. No lo vas a cambiar en 2 años. No lo vas a cambiar. ¿Por qué no el jefe de gobierno lo anunció ayer. A mí lo que me molesta... No lo vas a cambiar en 2 años, Peter, que vos seguramente no sos responsable, pero... Acá hablamos cada uno en base, es una charla, ¿no? Claro, es la incondicionalidad del gobierno para las empresas. O sea, yo entiendo lo que vos decís, que tiene que haber más producción. No está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy le da incondicionalidad a las empresas y no se chequea si realmente Vaca Muerta está produciendo más, pero el resto no. Bueno, entonces, hay como, eso es lo que tampoco a las empresas. Porque yo tengo muchos amigos que tienen empresas. No, a los empresarios. Yo no soy opositor. La pyme se está fundiendo. Sí, igual, sobre todo con los impuestos. La pyme se está fundiendo. A los empresarios que van a producir más, supuestamente más energía. Esto no es en defensa a un gobierno y en ataque a la oposición. La verdad, a mí no me la cuenta nadie, me recorro el país de punta a punta toda la semana, hago 2, 3 provincias por semana y teníamos casos donde nosotros también, teníamos familias en Puerto Madero que pagaban 50 pesos de electricidad. Sí, entonces claramente había que hacer una recomposición de las tarifas. Cuando uno va avanzando, errores vamos a tener, claro, porque nos vamos a equivocar cientos de veces. Ahora, tenemos que saber que hay 3,5 millones de argentinos que fueron y son alcanzados por la tarifa social. Ahora, que había que arreglar el tema de las tarifas, había que arreglarlo. Hay una clase media que no está en la clase social y que no le está alcanzando. No está en la tarifa social. Pero eso es claro. Igual le quiero preguntar a Agustín, para ser productivo el debate, ¿no? Ay, sí, pueden empezar a comer, Ahora después lo vamos a agradecer. Agustín, hay algo que tiene que ver con
hay una autocrítica. Esto que dice Peter de que es verdad que Puerto Madero, no sé, yo mismo cuando el kirchnerismo ofreció bajar los subsidios, me bajé porque me parecía, digo, ¿por qué? Yo no quiero que el Estado me ayude a mí. Eso sí es una cosa que pasaba hace mucho. ¿Hacen una autocrítica ustedes de cómo lo podían haber manejado? Bueno, pero ahí yo quiero explicar un poquito lo del tema de los subsidios. ¿A quién subsidiaba el Estado cuando nosotros éramos gobierno? A Camesa. Es decir, Camesa porque el proceso de la energía tiene tres partes: la generación, el transporte y la distribución. Camesa es la que vende la energía mayorista, se la vende a todas las empresas distribuidoras, a Edenor, Edesur, a la EPEC, a la EPE. Entonces nosotros no subsidiábamos a Edenor, a Edesur. El mismo precio de la tarifa que compraba Edenor y Edesur es el precio que compraba la empresa provincial de la energía de Santa Fe y la empresa provincial de la energía de Córdoba. ¿Qué hicieron estas dos empresas provinciales? Lo que hicieron fue decir, bueno, yo no le traslado ese precio de la energía subsidiada a los usuarios. ¿Por qué? Porque dijeron, lo voy a acumular para hacer obra, para hacer inversiones. Discutible, opinable, pero esto es así. El gobierno, nuestro gobierno, lo que hacía como el poder concedente de Edenor y Edesur era del gobierno nacional, lo que le decía a Edenor y Edesur, usted compra la energía barata, Véndala barata. Véndala barata. Ahora, esto fue lo que pasaba. Ahora, de todas maneras yo digo, bueno, puede ser, y es absolutamente debatible y opinable, que el precio de la energía que nosotros teníamos quizás no alentaba el consumo responsable. Yo puedo decir, esto puedes tener una opinión, puedes tener otra opinión. Ahora, 1.600%. Claro, contra no es ni una 80% cosa ni otra, que aumentaron, ¿no? 80% que aumentaron los salarios, aumentó la luz, 900% aumentó el gas. Independientemente de toda esta valoración, lo que yo quiero transmitir ahora, que esto es lo que dice, no es en contra del gobierno. El gobierno tiene derecho de aplicar determinadas políticas porque ganó las elecciones y nosotros tenemos derecho a criticarlas. Lo que yo creo es que ya la gente no da más. Sí. En esta etapa ya no da más, entonces tiene que ponerle un freno. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Aumente, pero no aumente más allá del coeficiente de variación salarial. Te aumentó el 15% tu salario, bueno, aumenta el 15% la luz, no siga aumentando a este nivel. A ver, hay que decir algo que es, yo entiendo que la oposición quiere ser responsable, pero lo que montaron fue un circo, porque hubo audiencias públicas. Del miércoles, decís. Hubo audiencias públicas donde la oposición podría haber ido a dar todos los discursos que dieron ayer. Entonces están haciendo, a un año de las elecciones, están manipulando algo políticamente, cuando lo que voy a volver a sostener lo que dije al principio, éramos un país que producía energía, pasamos de producir a importarla. Esto es como una casa, si te gastás todo lo que tenés, ¿de dónde la sacás? Hay que explicárselo a la gente, ¿sabés por qué? Porque el populismo y prometer cualquier cosa es lo que después nos hizo tener 30% de pobres y pensar que teníamos menos pobres que Alemania. Entonces, ¿sabes qué? Es fácil decir a la gente cualquier barrabasada y decirle que esto no lo paga nadie. Después vemos familias de Puerto Madero que pagan 50 pesos la electricidad y rosarinos, vos que venís de Rosario, rosarinos que pagaban 6 o 10 veces más que lo que pagaba una familia en Puerto Madero. ¿No lo vamos a arreglar eso? Eso es teoría. En la teoría, no es verdad, Campi, eso no es teoría. La verdad es que la gente no llega a fin de mes. Arreglar esto. Y que no tenemos energía, Campi. Pero entonces bajá los impuestos por otro lado. Vos tenés que no apretar tanto a la gente por algún lado. Pero, a ver, yo te entiendo porque ahora el gobierno porque estamos haciendo una mezcla, pero el gobierno presentó un plan de reducción de impuestos. Va a llevar tiempo. Nos encantaría hacerlo de 2 años. Medio, no es nada en un gobierno. Algunos no bancamos. No, lo que pasa es que 2 años y medio, si vos lo ves como el precio de la historia, no es nada. Si vos no llegás a fin de mes, 2 años y medio es un montón. Porque no tenés ni 2 años, ni mes, ni nada. Pero me gustó algo que dijo. Una de las cosas que trajo como consecuencia, es que se dispararon las acciones de la eléctrica. Muchas de las eléctricas son amigas del precio. Los dueños. Mirá, el ministro de Energía de ustedes está detenido y preso por negocios con la energía. Son amigos del presidente. El nuestro no. Claramente el ministro de Energía, kirchnerismo, está detenido. Y lo que vos tenés que asumir es que me extraña esto, porque hay que ser respetuoso de las instituciones. Lo de ayer no fue una payasada. Lo del miércoles. Lo del miércoles. ¿Existieron las audiencias? No, pero existe el Congreso, y el Congreso está para hacerse cargo de los problemas de la gente. Están las comisiones. Entonces, todas las comisiones, todos los bloques opositores quisimos darle una respuesta a la gente en el día miércoles. Estaban las audiencias públicas para eso. No fueron. No, bueno, pero no es así. Y sí es porque así. Vos tenés, ¿Para qué están vos tenés la capacidad de legislar. Las audiencias están para determinar los precios las audiencias públicas, vos sabés que no son vinculantes. Lo que
que puede vincular claramente al gobierno es una ley. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo hacer es una ley para que paren. Pero las tarifas las marca el Ejecutivo. Vos estuvieron 12 años. Pero está claro que también yo puedo ponerle límites, sino para que estoy pintado. El límite son las elecciones también. No, el límite no son las elecciones. Y las elecciones dieron que la mayoría de la Congreso es la oposición. Y ustedes, por un artilugio reglamentario, bloquearon no porque tenían mayoría, porque tenían el tercio para impedir el tratamiento. Porque el presidente está convencido. Pero independientemente de todo eso, bueno, el presidente está equivocado. El presidente está equivocado. Es su opinión. Y si el presidente termina el Congreso votando una ley de reducción de tarifa y de freno de tarifa y el presidente la veta, muy irresponsable de parte de la oposición. No, irresponsable es el presidente que llega a vetarla. Porque se va a enojar la gente muchísimo más. El kirchnerismo destruyó bien. A ver, no destruimos la matriz energética de nada. Ustedes lo que quieren vender la cocina que nosotros hicimos. La destruyeron y el ministro de Energía está detenido. A ver, no, a mí me gusta que hable. Igual esto es discusión política, es así, o sea, es el sábado de la noche se llama Podemos Hablar y se llama A veces no. Pero Nazarena pone cara, se rió.